Arrancamos esta emisión con noticias lamentables que se siguen produciendo en el sur del país, Hugo Mario, porque mucha atención. Arrancamos con noticias del Cauca y del Valle del Cauca. Tenemos información de que hace unos minutos fueron asesinados 2 policías en el Cauca y que los departamentos, como lo hemos comentado durante toda la mañana y usted particularmente lo ha reportado, están en alerta máxima. Usted tiene más detalles de qué es lo que pasó con esos 2 policías en particular en el Cauca. Sí, Camila, uno de ellos fue asesinado en un puesto de control que estaba ubicado sobre la vía Panamericana, cerca del peaje del municipio de Villarrica, entre Cali y Popayán. Allí fue activada una motocicleta cargada con explosivos y la explosión causó heridas a 6 uniformados, uno de ellos falleció y otro policía fue atacado con un fusil. Un francotirador disparó contra los uniformados que se encontraban en la estación del municipio de Caloto, en la cabecera de Caloto, en el norte del Cauca. Es el otro policía que fue víctima de esta escalada violenta de esta mañana en el suroccidente colombiano. Camila, en total son 17 los municipios en donde se han registrado este martes atentados terroristas, carros bombas en los municipios de Corinto y en El Bordo, ataque con granada contra la estación de policía del municipio de Buenos Aires, ataque con ráfagas de fusil contra la estación de policía de Morales y la estación de Toribío. También un hostigamiento con cilindros cargados con explosivos contra una base de la Armada Nacional en Timbiquí, en la costa pacífica. En Buenaventura, un ataque con explosivos contra un CAI de la policía en el sector El Pailón. Ataques en la zona rural de Jamundí esta mañana en el corrimiento de Potrerito y un cilindro con explosivos desactivado hace algunos instantes en Guachinte, en un puente que comunica al Valle con el Cauca. Y aquí en la ciudad de Cali, Camila, 4 atentados terroristas. El primero en el barrio Meléndez, una zona residencial y comercial al sur de Cali, muy cerca del cantón militar Pichincha, sede de la 3ª Brigada del Ejército. Allí murió un adulto mayor, un hombre que se dedicaba a cuidar motocicletas y carros en las calles del sector. Y otros atentados en el oriente, uno en Manuela Beltrán, otro en Marroquín y otro en el barrio Los Mangos. Allí en Los Mangos también hay una persona que ha muerto. De acuerdo con el reporte de la policía, se está investigando si esa persona era el terrorista, porque aparentemente era la persona que conducía la motocicleta cargada con explosivos que se habría activado antes de llegar a la estación de policía. Así que, Camila, ha sido una mañana realmente caótica, con mucho pánico para los habitantes de Cali y del suroccidente colombiano, una escalada que las autoridades atribuyen a las disidencias de las FARC, a las disidencias que lidera el delincuente conocido como Iván Mordisco. Hugo Mario, es una mañana muy difícil como no se vivía hace muchos años en el suroccidente del país, pero estas atribuciones que se le hacen a alias Iván Mordisco, el jefe de las disidencias de las FARC o de una de las facciones de las disidencias de las FARC, hay una teoría que puede ser por cuenta de la llegada del presidente mañana a la capital del Valle del Cauca, que podría ser pues una de las razones por las cuales están ejerciendo este tipo de atentados. Es una hipótesis, Camila. Ninguna autoridad la confirma por ahora, pero lo cierto es que sí. Ayer tarde en la noche ya el presidente Petro, a través de su cuenta en la red social X, confirmó que iba a estar en la ciudad de Cali en un evento público, en un acto masivo en el centro de la ciudad, en la plaza de San Francisco, una movilización convocada por las centrales obreras aquí en la capital del Valle del Cauca para allí, frente a esa multitud, aparentemente firmar o hacer un acto simbólico de respaldo al decreto que convoca la consulta popular. Ya algunas voces se habían escuchado, Camila, ayer lo comentábamos, la semana pasada fue el rector de la Universidad ICESI, ayer fueron algunos concejales de Cali y otras voces de ciudadanos que le pedían al presidente Petro que en medio de la situación tensa por el atentado contra Miguel Uribe Turbay, pues no se realizara este acto público masivo aquí en Cali. Sin embargo, el presidente ha confirmado, anoche lo dijo en X, que iba a estar en la ciudad de Cali, que era el presidente elegido por votación popular y que nadie le podía prohibir estar en una ciudad colombiana. Y obviamente todo se está preparando para que mañana se realice allí en la Plaza de San Francisco ese acto de respaldo de la consulta popular, Camila.
Pues una de las voces cercanas al presidente Gustavo Petro, que había dicho que se iba a suspender todos esos trámites de la consulta popular y el requerimiento de que el presidente pues no hiciera esa movilización en Cali, en el Valle del Cauca, es el ex embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, quien se ha venido pronunciando a través de su red social X y quien asistió precisamente a esa reunión que convocó el gobierno nacional en cabeza del ministro del Interior, Armando Benedetti, con Procuraduría y con diferentes autoridades a bordo el Comité de Garantías Electorales. Ex embajador Roy Barreras, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy en los micrófonos de Blue Radio. Muchas gracias, Camila, a usted, a todo el equipo de Blue Radio. Gracias por la oportunidad de compartir con los colombianos nuestra visión en esta hora difícil. Usted es del suroccidente del país y ya vamos a hablar de la reunión de ayer en donde usted mencionó que el presidente se había comprometido a frenar el tema de la consulta popular, que es lo que le han pedido diferentes sectores. Sin embargo, hace una hora usted escribió que lo que está pasando con la andanada de atentados terroristas en Cali y en el Cauca no son improvisadas y que es altamente probable que hagan parte de un plan terrorista de desestabilización de la nación que inició con el atentado de Miguel Uribe y pregunta qué organización terrorista tiene experiencia en este tipo de atentados urbanos simultáneos. Le pregunto si usted coincide entonces con lo que ha dicho la candidata Vicky Dávila también a través de su red social X, que le informó un integrante de inteligencia del Estado colombiano que aquí detrás de ese atentado contra Miguel Uribe estarían las disidencias de las FARC, con alias Iván Mordisco a la cabeza, y que se vendrían otros ataques similares. Cuando usted hace esa pregunta, ¿coincide con lo que ella está diciendo y con las versiones que se han conocido frente a que aquí estamos enfrentando a las disidencias de las FARC? Bueno, Camila, hay varios elementos muy importantes en su pregunta. Permítame intentar responderlos todos. Empecemos por el final. Está claro que aquí hay un plan de desestabilización de la nación. El hecho de que haya atentados simultáneos en mi ciudad de Cali, que nos tiene muy adoloridos, con víctimas fatales, con ciudadanos inocentes, en Meléndez, en Manuela Beltrán, que haya al tiempo amenaza de cilindros bombas en la vía Palmira, en las veredas de Jamundí, en El Patía, en Miranda hace unos minutos. Ese plan concertado no se improvisa. Cualquier colombiano comprende que hay un plan establecido que intenta desestabilizar a la nación y que se desata a raíz del trágico atentado contra el joven senador Miguel Uribe. Es apenas obvio que nos preguntemos los colombianos qué organización terrorista tiene experiencia para ese tipo de terrorismo urbano y, por supuesto, la pregunta acompañada de la prioridad y exigencia a las autoridades, al gobierno nacional, para identificar y capturar a los terroristas que le hacen daño a la gente inocente. Pero adicionalmente, lo que queda claro es que cualquier persona oyente de Blue a esta hora se pregunta a quién benefician estos actos terroristas, cuál es el objetivo final. Y podríamos imaginar de una manera sencilla, si en cualquier barrio de Colombia hubiese un atentado o una acción desestabilizadora que hace que la gente salga de sus casas asustada, de sus negocios, ¿quién se aprovecha del vandalismo? Pues los ladrones, los zampones, los criminales que saquean los almacenes. Y si en ese ejemplo que quiero que imaginen hay un policía en la esquina y además la gente dice que ese policía no es legítimo, es el escenario perfecto para los criminales, porque además del caos, que es lo que ellos quieren sembrar, pues están deslegitimando a las instituciones. ¿Qué hacer en esta hora, Camila? Exigir a las autoridades total claridad. Para mí es evidente que hay una de las organizaciones criminales. Esa es una, las disidencias. Podría ser también el ELN, podría ser el Clan del Golfo, pero no es nuestra tarea especular. Es obligación de las autoridades que hoy tienen la tecnología suficiente para decirle a los colombianos quiénes son los que quieren sembrar el caos para su beneficio. Pero el segundo asunto es decirle a esos criminales, que a lo mejor alguno de ellos está escuchando Blue a esta hora, Colombia no se va a arrodillar, no van a lograr que Colombia se entregue a los terroristas y que ellos nos impongan la agenda. Nuestro país ha
Ex embajador Barreras, precisamente sobre eso le quería preguntar, porque usted también en su video del 8 de junio habló de no es, y lo cito textualmente, usted dice no es el momento de cobardías. Y mañana, pues, el presidente Petro tiene planeada una visita a Cali. ¿A usted le parece prudente que con este estado de cosas, con lo que hemos reportado el día de hoy, el presidente Petro vaya mañana a Cali? Gracias por esa pregunta. Aquí hay dos niveles: la responsabilidad de la dirigencia y, por supuesto, el comportamiento de la ciudadanía. Sobre el comportamiento de la ciudadanía, lo que corresponde es hacer lo que están haciendo. Primero, resaltemos algo que no es menor. Colombia entera se unió de corazón en la solidaridad con la familia de Miguel Uribe. ¿Eso qué significado tiene? Que la mayoría de los colombianos, todos, le apuestan a la vida y no a la muerte de los que quieren los terroristas. Y eso es una cosa esperanzadora. La nación colombiana tiene la fuerza en el corazón para superar estos eventos y también el coraje para hacerlo. Los dirigentes de todos los partidos y los organismos institucionales no pueden esconderse ni pueden frenar su acción contra el terrorismo. Si usted me pregunta si yo estuviese hoy planeando una marcha en una zona de conflicto, en Cali, en el Cauca, no la programaría en protección a los marchantes y concentraría toda la labor del gobierno en la captura de los terroristas para tranquilidad de la ciudadanía. Pero también hay que saber y hay que decir claramente que no se puede permitir que los terroristas logren el cometido de encerrar a las instituciones, de hacer que todos quedemos paralizados de miedo, de manera que el nivel de responsabilidad es distinto. En mi opinión, la prioridad, proteger a los ciudadanos, y eso es capturar los terroristas y no exponerlos. Probablemente las expresiones de apoyo a la paz y a la vida que se deben hacer en toda Colombia puedan hacerse de manera más prudente, quizá en otro momento. Pero Camila preguntaba algo que es supremamente importante y seguramente en estos minutos de entrevista podamos desarrollarlo. Lo que ocurrió ayer en la reunión de la Comisión de Garantías. Hubo varios momentos, Camila, que seguramente ustedes ya han informado. En el primero de ellos, el presidente fue el primero en reconocer y en comprometerse a lo que toda Colombia está pidiendo: bajar el tono del lenguaje, evitar la violencia en la comunicación. Y por supuesto, el Procurador General también ofreció sus buenos oficios para permitir que haya una comunicación de todos los partidos en este momento de unidad nacional. En ese momento, el presidente ofreció la apertura a la discusión en el Congreso de la reforma laboral y, en sus palabras, congelar la decisión del decreto de consulta, esperando lo que iba a decidir el Senado de la República esa misma tarde y el día de hoy. Unos minutos después, para sorpresa de todos, ocurrieron dos cosas. Primero, los partidos reunidos en otra parte, que se negaron a asistir al escenario de diálogo, lo que me parece un error, porque uno no puede pedir diálogo y negarse a asistir al diálogo, hicieron una cosa que fue un equívoco mayúsculo. Los partidos pueden decir, tienen legítimo derecho a decir que no sienten garantías. Claro, para eso es la Comisión de Garantías. Pero lo que no pueden decir, lo que no podían decir, es que no reconocen la institucionalidad presidencial y la Comisión de Garantías. Porque si así lo hacen, están desconociendo toda la legitimidad del proceso electoral democrático en el que ellos mismos pretenden participar. Y eso, por supuesto, es una invitación al caos. Yo espero que rectifiquen. Después de ese anuncio, se conoció que el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, puso en consideración y aprobó que el Senado congelaba su trabajo durante 72 horas, motivado por el atentado a Miguel Uribe. A mí me parece que haber hecho esa relación de este hecho trágico del atentado a Miguel Uribe con la reforma laboral para congelar las discusiones, cuando todos sabemos que faltan pocos días para que se venza el plazo de aprobarla, fue también un error que aumenta la polarización. Pero usted lo que está diciendo entonces, ex embajador Ruy Barreras, es que acá hubo un cálculo político del presidente del Senado, Efraín Cepeda, al congelar durante 72 horas, pues un poco en honor a Miguel Uribe, que acaba de sufrir un atentado, y es un cálculo político para hundir la reforma laboral. Eso es lo que están interpretando desde el gobierno y el presidente Gustavo Petro, y por eso reactiva el tema de la consulta popular. Acá no creen que se trata de un tema humano, de decir, oiga, acaba de sufrir un atentado, faltan 72 horas que son claves para su salud, suspendamos la discusión en el Congreso y ya después lo retomamos. ¿Ustedes creen que es un cálculo político para hundir la reforma laboral? Camila, quiero ser muy preciso en las palabras porque creo que la invitación en esta hora
a todos, a nosotros mismos, a ustedes, a los oyentes de Blue, es hacer el esfuerzo de intentar pensar si cada palabra dicha o escrita en un trino ayuda a calmar a la nación y a la estabilidad del país o ayuda a aumentar la pugnacidad. Entonces no voy a usar la palabra cálculo político, no. Creo que fue un error político y que la decisión de congelar la acción del Congreso durante 72 horas, por supuesto, como todos saben, pone en riesgo de hundimiento las reformas sociales de un país que, recordémoslo, nadie lo desconoce, es el tercer país más inequitativo de la Tierra. Las reformas sociales hay que hacerlas. De manera que haber mezclado la trágica situación de Miguel, que se debate entre la vida y la muerte, con paralizar el Congreso 72 horas, yo no creo que sea un acto de humanidad en la medida en que ninguno de los senadores va a ir a atender médicamente, como es obvio, al senador Uribe, ni tampoco afecta para bien de ninguna manera que dejen de trabajar 72 horas. Eso no le sirve de nada. Pero entonces, la razón entonces, ex embajador, y entiendo que usted está haciendo un esfuerzo por bajar el tono, y es lo que deberíamos hacer todos dentro de este país, que estamos enfrentando una situación muy difícil, pero entonces entiendo que según usted y el propio presidente Gustavo Petro, se retoma ese famoso decretazo, se retoma la consulta popular, se retoma la asistencia del presidente a Cali, en respuesta a que el Congreso suspendió su actividad 72 horas y el propio presidente está diciendo en su cuenta de X que eso es una dictadura, que cerrar el Congreso es una dictadura durante 72 horas, cuando pues lo que dicen los congresistas es, oiga, pues como que paremos un momento porque tenemos uno de nuestros integrantes pues que se está debatiendo entre la vida y la muerte después de un atentado. Usemos el término, propongo un término preciso. Creo que es un pulso político que propuso ayer el presidente del Senado. Y no es momento de pulsos políticos entre facciones, entre izquierdas, derechas, oposiciones o gobiernos. Es momento de unidad nacional. Claramente es un pulso político. Unos minutos después de que el presidente anuncia que congela el decreto de consulta popular, esperando si el Congreso cumple la tarea de aprobar la reforma, entonces el presidente del Senado congela el trabajo del Congreso 72 horas. Quiero volver a decir que eso, como cualquier oyente de Blue entiende, no afecta para nada ni le sirve de nada a la salud de Miguel Uribe. Que los congresistas dejen de trabajar una semana, pues eso no le sirve a nadie, pero en cambio sí pone en riesgo la reforma laboral a la que, como es evidente, se han venido oponiendo. Pero soluciones, más allá del pulso, la invitación a que no se hagan más pulsos políticos, sino soluciones. La seguridad de todos, las garantías para la oposición, la captura de los terroristas que hoy están llenando de dolor mi ciudad de Cali y el suroccidente colombiano, la certeza de que hay protección y garantías para el evento democrático, la invitación, Camila, a los partidos que deben estar reunidos a esta hora con el Procurador General, los de oposición, para que puedan construir puentes de comunicación pensando en la unidad de la nación. Y sobre los hechos puntuales que usted menciona, dos de ellos, yo propuse una solución anoche, y es que nos demos tiempo todos para respirar un poco de oxígeno, que en lugar de poner esa fecha límite de mañana, miércoles, que es una fecha legal para firmar el decreto que tiene tanta polémica jurídica y que ha sido criticado por su inconstitucionalidad o por su débil legalidad, pues que esa fecha no se use. Propuse ayer, le propuse al señor presidente que él tiene otra fecha mucho más limpia y tranquila. El 19 de junio, que es ahora, en apenas 10 días, se vence el plazo para la última consulta, la convocatoria de consulta popular que, como usted bien informó en su momento, radicó el presidente. Ahí se vencen esos 30 días. Y eso le da tiempo al Congreso para tramitar, consensuar la mejor reforma laboral posible y resolver este asunto de una vez por todas. Si el Congreso no cumpliera con su deber de hacer esta reforma social, que es necesaria para la equidad, el presidente tendría entonces derecho el 19 de junio, dentro de 10 días, no mañana, de firmar el decreto de consulta popular sin ninguna polémica jurídica. Ya no sería un decreto. Pero ex embajador, venga, yo le digo una cosa, usted fue ministro del Interior, usted fue congresista. Pero venga, le digo una cosa, ¿cómo puede ser posible que se siga con el discurso, y perdóneme que se lo diga, en que si el Congreso no le aprueba una reforma política o una reforma laboral al gobierno, entonces se hace por consulta popular? ¿Cuánto usted no duró en el Congreso y cuántos proyectos de ley no se tumbaron?
¿Cuántas reformas no se cayeron? Reformas a la justicia, reformas políticas, reformas de todo tipo. Y entonces si no se aprueba una reforma, entonces se chantajea y se manda un decreto para una consulta popular, que es lo que se pregunta mucha gente. ¿Por qué razón desde el gobierno nacional están diciendo que si el Congreso no les aprueba se van por consulta popular? Y es como una especie de chantaje. Incluso se acusa a quienes piensan distinto, como el senador Miguel Uribe, de ser nazis y una cantidad de cosas por cuenta de no apoyar un proyecto específico del gobierno. Camila, de nuevo hago un llamado desde el corazón a tratar de eliminar en mis palabras y en las de todos estas expresiones que han llenado de polarización crítica al país. No volvamos a hablar de nazis, no volvamos a hablar de este tipo de palabras, porque eso lo que hace es echar más sal en las heridas. Pero su pregunta es fundamental. Quiero recordar esto. Yo soy un hijo del Congreso. Yo fui presidente del Congreso en 2 ocasiones. Me preguntaban en una conferencia en London School of Economics en Londres, una estudiante de doctorado colombiana, me decía, embajador, ¿qué reformas se pueden aprobar y cuáles son inviables? Le dije, todas se pueden aprobar en el Congreso. Se trata de hacer consensos, acuerdos, dialogar. Usted sabe, Camila, si de mí se tratara, las reformas sociales se aprobarían todas en el Congreso. En el primer año que presidí el Congreso, todas las reformas de este gobierno se aprobaron, incluyendo la reforma para la equidad, el Tratado de Escazú, la jurisdicción agraria, en fin, y sin gritos, sin estridencias, sin mermeladas, sin este tipo de divisiones. Había una coalición de gobierno. Eso es lo que hay que hacer, pero hoy eso no existe. Hay que reconstruirlo. Entonces, hay un derecho constitucional. Los gobiernos tienen o no derecho de usar eso. Cuando hay una reforma, se han hundido muchas, usted tiene toda la razón, pero muchas de las que se han hundido siguen siendo una necesidad nacional. Usted mencionó 2, la reforma a la justicia, donde hay impunidad del 99%, la reforma política de un sistema clientelar corrupto de raíz, y estas reformas sociales que tienen a Colombia como el tercer país más injusto de la tierra. El hecho de que se hayan hundido en el pasado sería un motivo inclusive para clamar para que el Congreso apruebe la mejor reforma posible. No es la reforma que imponga a nadie. Déjame. Salga de la democracia. Sí, ex embajador, mire, usted está llamando a la conciliación. Usted dice que debe haber unidad, que hay que bajarle al tono y que ellos no deberían tener cálculo político. Pero yo le cambio a usted eso que está diciendo. El cálculo político no viene de ustedes. Es que usted habla del riesgo de la reforma a la salud, pero en riesgo está la vida de un senador de la República. En riesgo se puso la vida de un precandidato presidencial el sábado. Ex embajador, la reforma se puede erradicar en otro momento, en cualquier otro instante, donde de verdad haya un espacio de diálogo y de verdadero consenso. Hoy los congresistas copartidarios del senador Miguel Uribe ayer en lágrimas hablaban desde el atril de la Cámara de Representantes. El representante Andrés Forero ayer en lágrimas pedía un discurso de conciliación. ¿Usted cree que de verdad este es el momento conciliador de pedir que se apruebe una reforma? ¿De chantajear con una consulta? Las 72 horas no las pidió el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Las 72 horas las pidieron desde el Centro Democrático. 72 horas para esperar por el avance y lo que está pasando con la salud del senador Miguel Uribe. Entonces mi pregunta es, ¿no cree que el cálculo político viene de ustedes? ¿Usted cree que este es el verdadero momento de insistir con esto? Es que si fuera uno de los del pacto histórico, que Dios jamás lo permita, el que estuviera en esta situación, que Dios jamás lo permita, del lado de ustedes estarían señalando con mezquindad que un gobierno insista en esto. ¿Usted no cree que deberían ustedes ponerse más bien la mano en el corazón y atender la situación del momento? Es que el punto hoy no es la reforma y para eso va a haber el espacio. Y sé que es importante. El punto hoy es la vida de una persona que está en la clínica. ¿No cree que el cálculo viene de ustedes, con todo el respeto? Perdón, habla Diana, ¿verdad? Lina María Sandoval. Lina María, gracias. Bueno, varias cosas. Primero, yo no puedo aceptar que la causa del terrible atentado a Miguel Uribe haya sido la presentación de la reforma, como se sugiere en las primeras palabras que Lina María ha expresado. Hace 2 años y hace 3 años el gobierno propuso una serie de reformas sociales para cerrar esa brecha de la equidad
y por supuesto han sido algunas negadas, otras aplazadas. Y uno podría decir, no es el momento, claro, pero no solo porque está en riesgo la vida del joven senador, que no dejamos de orar, y por eso resalté que Colombia entera está hoy clamando para que salve su vida y para que su familia recupere la tranquilidad. Todos los que son hoy precandidatos presidenciales tienen esa incertidumbre en sus familias. Ayer varios de ellos me hablaron de sus familias pidiéndoles inclusive que se retiraran, porque saben que a cualquiera lo pueden matar. Las organizaciones criminales quieren sembrar el caos y pueden ponerle un tiro en la cabeza a cualquiera de nosotros. Pero ante esa circunstancia la sociedad puede hacer dos cosas: se paraliza y se arrodilla como quieren los criminales, o avanza y sigue adelante para buscar el futuro que se merecen las familias colombianas. Entonces uno podría decir, cada vez que un criminal ponga una bomba, también está en juego la vida hoy, esta mañana, de otros 16 colombianos humildes, que por supuesto no son famosos, no son senadores, no tienen apellidos conocidos, pero son 16 caleños que salieron volando hoy con un atentado en el CAI de Manuela Beltrán, y está de luto la familia de un señor de apellido Barba, de un señor de la comunidad del barrio Meléndez que murió, uno de los dos personas que murió esta mañana en el cobarde atentado terrorista. Así que hay muchas familias colombianas hoy con el corazón adolorido, no solamente la familia de Miguel, y esas familias colombianas esperan del Estado colombiano protección, seguridad, y que no se paralice y que no se acobarde. Imagínese, Lina María, sí, que cada vez que un gobierno propusiera cualquier acción, cualquier reforma, cualquier actividad, entonces una bomba terrorista hiciera paralizar a las instituciones. No, yo creo que no, y yo creo que sí hay pulso de lado y lado, ni más faltaba. Ha habido frases indeseables de lado y lado, y de eso se trata el esfuerzo de hacerlo, pero también en los medios de comunicación. Yo creo que no se puede hablar de chantajes, no se puede hablar de que hay una utilización de la tragedia en ninguno de los dos sentidos. Creo que tenemos la obligación de ofrecerle a la nación un mensaje de unidad y de suspender el pulso político. Sí. La sociedad no puede paralizarse dando gusto a los terroristas. Pero mire, ex embajador Roy Barreras, es que precisamente usted ha insistido en esta conversación en el tema de desescalar el lenguaje, y en eso estamos de acuerdo todos. Yo creo que hay que bajarle unos decibeles a toda la estridencia con la que nos estamos expresando en todo el país. Pero yo le quiero llamar la atención sobre ese tema, ex embajador Roy Barreras, sobre el presidente de la República. Usted ha dicho que en la reunión de ayer él se comprometió a que iba a bajar del tono a lo que ha venido diciendo. Pero precisamente cuando el presidente del Consejo de Cali le aconseja al presidente de la República que no vaya a Cali, precisamente por la situación que se está viviendo hoy, más de 16 actos de terror en la ciudad y en el departamento del Valle y del Cauca, el presidente insiste, y lo que dice el presidente es que califica de sedicioso al presidente del Consejo de Cali. Es decir, lo está señalando de ser un delincuente, de estar cometiendo un delito. ¿Usted cree, se lo digo con todo el respeto, señor embajador, que esa es la manera como se puede contribuir a desescalar el lenguaje por parte del presidente de la República, que encarna la unidad nacional y es el jefe del Estado? Bien, perdón, ¿con quién me pregunta? Oscar Montes. Hola, Oscar, desde el Caribe. Gracias por esa pregunta, Oscar. Esta mañana, en un chat muy importante de colombianos demócratas, le decía yo a un gran colombiano, caleño también, Carlos Alcesio Paz, un empresario constructor de paz, que hacía la misma pregunta que está haciendo Oscar hoy a través de Blue. Y yo le decía, desescalar el lenguaje es un proceso, es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. No se logra de manera inmediata. Fíjense que aquí mismo yo tengo la absoluta seguridad que Oscar, Lina María, Diana, Carla, yo, todos los técnicos que están en Blue, los oyentes en las familias, todos quieren que no haya terrorismo, que no haya violencia, que no haya más magnicidios, que se salve Miguel Uribe, que los heridos de Manuela Beltrán hoy se salven, que la familia de las personas que murió reciban toda la comprensión y el apoyo. Todos queremos una Colombia tranquila y todos tenemos que avanzar, incluyendo y principalmente el presidente, en ese desescalamiento del lenguaje, que es un elemento fundamental.
El otro elemento fundamental, lo hemos mencionado, pero hay que resaltarlo, es aplazar el pulso político. Habrá tiempo para la decisión democrática pacífica, pero esta es hora en que se rodean todas las instituciones. Así se hizo en los trágicos momentos de los años 90 por el entonces presidente Virgilio Barco. Pero, por supuesto, también hay que exigirle al gobierno y a las instituciones resultados en las investigaciones. Todos queremos saber quiénes son los cobardes que ponen una bomba en Cali y que hieren y matan personas inocentes. Queremos saber quién le pagó a ese muchacho que atentó de manera tan criminal y tan cobarde contra el joven senador Miguel Uribe. Y hay una cadena de hechos, una andanada terrorista que, por supuesto, no es espontánea, como dijimos al comienzo de esta conversación. Así que concentrémonos en la unidad nacional, en transmitirle a los oyentes de Blue, a la nación colombiana, que Colombia no se va a arrodillar, que las instituciones tienen que capturar a los criminales para proteger a las familias y que evitemos palabras y acciones, incluyendo marchas, yo les doy la razón en eso, para evitar que se siga escalando la pugnacidad y el conflicto. Reclamemos de todos, a mí también, les agradezco que me reclamen cuando también nos pasamos en el lenguaje o en las acciones, para que cada palabra dicha pensemos, comunicadores, dirigentes, sobre todo el gobierno, porque el gobierno tiene más responsabilidad que cualquier opositor. El gobierno es el gobierno y tiene que gobernar para los 50 millones de colombianos, pensando en todos los colombianos. Así que al gobierno es el primero que hay que exigirle, como se hizo ayer, que desescale el lenguaje. Ex embajador Barreras, permítame volver a Cali y tengo una última pregunta para usted con respecto a la situación que se está viviendo hoy en el sur del país. Usted apoyó con todo, desde el Congreso, viajó a La Habana, estuvo siempre a favor de las conversaciones de paz entre el Estado y las FARC. Y le pregunto si usted cree o ha analizado que esto que está pasando hoy y que ha pasado en los últimos meses, pero que digamos hoy es un día, digamos, de una escalada impresionante de violencia, si esto de la paz total es fruto de una paz mal planificada y una paz mal liderada. Yo creo que, como usted bien ha dicho, y eso hay que volverlo a decir esta mañana dolorosa, hay un plan para desestabilizar a la nación. Ese plan implica dos cosas: aterrar a la población con estos hechos criminales y deslegitimar a las instituciones para que no haya quien proteja a las familias colombianas. No vamos a permitir ninguna de las dos cosas. Hay que rodear la institucionalidad y exigirle resultados. Las organizaciones criminales que hoy están intentando desestabilizar la nación, a mi juicio, hace mucho rato que abandonaron cualquier criterio político, insurgente, guerrillero. Son organizaciones mafiosas que están en la tarea de disputarse el control de las rutas del narcotráfico, matando a sangre y fuego. Y como cualquier criminal, le sirve el caos, no le sirve las instituciones fuertes, no le sirve el orden. No les sirve una ciudadanía fuerte y valiente, sino una ciudadanía cobardada, con miedo y unas instituciones débiles. Ese es el enemigo común, las mafias organizadas. Y yo, desgraciadamente, me temo que todas las organizaciones, todas, incluyendo el ELN, han derivado hacia estas expresiones mafiosas de narcotráfico y deben ser combatidas. Pues, ex embajador Roy Barreras, me parece importante escucharlo porque usted fue pues uno también de los protagonistas de esa reunión de ayer del presidente Gustavo Petro, de cuando se convocó a diferentes partidos, a la institucionalidad de las garantías electorales, y pues había confirmado que se había suspendido todo este tema de la consulta popular, pero después pues vimos al presidente Gustavo Petro decir lo contrario, y entiendo que usted nos explica que es por cuenta de que se haya suspendido 72 horas la actividad en el Congreso de la República. Le agradezco mucho haber estado con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un saludo especial. Gracias. Gracias, Camila, por la oportunidad, y sigamos transmitiéndole calma, tranquilidad y firmeza a la nación colombiana.